Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Que habite esta palabra de Dios con todo su poder, con toda su autoridad, en aquellos hombres de buen corazón, de buena voluntad. Una palabra que no habitó en las autoridades religiosas del tiempo de Jesús, ni en los sumos sacerdotes, ni en los escribas, ni en los ancianos, ni en los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de soberbia. Y donde hay soberbia, allí Dios quita su mirada y quita su palabra. Por eso, mientras unos escuchaban a Jesús y se llenaban con esta riqueza de esta palabra divina, estos, las autoridades religiosas, cada vez más se vaciaban, se confundían frente a esta palabra. Les voy a hacer una pregunta, dice Jesús. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Los enviados del Señor, los auténticos enviados del Señor, que son rechazados, señalados, juzgados, condenados, perseguidos. Pero ellos no quisieron contestar, porque si reconocemos que vienen de Dios, entonces ¿por qué no le escuchan? ¿Por qué les persiguen? Pero si decimos que no son de Dios, entonces está el temor humano frente a aquellos que sí creen que ellos son de Dios. Entonces no quisieron responder. Entonces Jesús tampoco les dio luz, tampoco les dijo con qué autoridad Él hacía lo que hacía. Una autoridad totalmente divina que viene del Padre Celestial, es la obediencia al Padre Celestial, una palabra de Dios que es la voluntad de Dios, que cuando la pronuncia, que cuando la da a conocer, ella llega a nuestras mentes, a nuestros corazones y lo impregna de su contenido, que es la obediencia, la santidad, la belleza, la pureza, la inocencia, la reconciliación, la unidad con la voluntad del Padre Celestial, que nos devuelve una vez más a su casa paterna, al corazón del Padre Celestial. Hermanos, tenemos que pedir esa humildad, tenemos que pedir esa sencillez, ese abandono, esa confianza, esa aceptación de la voluntad de Dios en nosotros,
para que esta palabra se pronuncie cada vez más a diario y nosotros la podamos recibir, para que ella haga morada en nuestro corazón. Y así esta palabra con toda su riqueza pueda entonces dar gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, que es la palabra del Padre Celestial. Acoger con humildad esta palabra, enriquecernos de esta palabra, que no es otra distinta que la voluntad del Padre Celestial. Pero para eso tenemos que tener dos actitudes importantes. Una, despojarnos de todo y de todos, vaciarnos de tantas cosas que hemos recibido para abrir campo a esta palabra de Dios y llenarnos de esta palabra de Dios a través de la meditación, a través de la escucha, a través de la lectura meditada, orada de estas verdades de la divina voluntad. Así, esta palabra de Cristo habitará en nosotros con toda su riqueza y dará al Padre toda la gloria que Él espera recibir de parte de nosotros. Esa es, hermanos, la verdadera vida espiritual. No es hacer cositas espirituales. La vida espiritual es, como su nombre lo dice, es una vida interior. Una vida divina que llega a nosotros y que ennoblece esta vida humana, elevándola hacia una vida totalmente divina. Aquella misma vida divina que habitó en nuestra Reina y Madre María. Nada de humano, todo en ella era divino. ¿Gracias a qué? A que renunció a su voluntad humana, ató su voluntad humana a los pies del Padre Celestial para recibir y vivir solo de voluntad divina. Eso fue lo que la hizo a ella Madre de Dios. Y como nos lo ha enseñado la Iglesia, lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. Gracias a este sacrificio que ha hecho de su voluntad humana para vivir solo de voluntad divina. Que por tu intercesión, Madre Celestial, nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para que habite en nosotros esta palabra de Cristo con toda su riqueza y darle así al Padre la gloria que Él espera recibir de sus hijos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.